Buenos días. De tal palo tal astilla. Hemos oído esa frase muchas veces haciendo referencia a que así como se comportó un padre se comporta su hijo, y muchas veces es verdad, aunque no siempre. En la lectura que nos toca hoy de Génesis capítulo 26 vamos a ver justo las dos cosas. Dice así la palabra de Dios. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó de Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: No desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció a mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: Es mi hermana. Tenía temor de decir: es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: Es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esa agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día, el rey Abimelec llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente cada uno hizo el solemne juramento de no inferir en el otro.
Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. «Hemos encontrado agua», exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Berseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beeri, y Basement, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Bueno, voy a comentaros algunas observaciones que yo aprecio aquí, pero seguro que hay muchas más que podéis añadir y pensar vosotros. La primera es que Dios a veces se aparece a las personas para hacer o confirmar su promesa, como leemos en el verso 2 y 24. Dios usa diferentes maneras para hablarnos y confirmar su palabra, especialmente por la Biblia y el Espíritu Santo. Si queremos oírle, debemos leer la Biblia atentos a lo que Él quiere decirnos. Las bendiciones de Dios a un padre pueden abarcar también a los hijos y además generaciones, como por ejemplo de Abraham a Isaac, y más adelante veremos cómo eso sigue. Versos 3, 5 y 24 nos hablan de ello. Hay promesas de Dios que tienen que ver con sus planes de bendecir a todos, y en ellas se incluye a los que siguen sus consejos. Por ello, la promesa de Abraham nos enseña, Pablo en Gálatas, que es también para nosotros y las siguientes generaciones hasta el fin en aquellos que reciben y siguen los consejos del Espíritu Santo. Ser o estar en una familia que obedece a Dios hará que sus bendiciones nos afecten a todos. Las promesas de Dios están condicionadas a nuestra obediencia. Isaac tenía que quedarse a vivir allí para poder recibir esas promesas, versos 2, 3 y 5. El que tengamos a nuestra disposición las bendiciones de Dios depende de Él, que quiere dárnoslas. Pero disfrutarlas también depende de nosotros, de que obedezcamos sus condiciones. Nuestra obediencia a la palabra de Dios nuestra desobediencia a la palabra de Dios nos aparta de su bendición. En el verso 2 y 3 observamos también cómo a veces Dios nos pide cosas que no coinciden con nuestro sentido común. Había hambre en la tierra, pero Dios le pidió que se quedase allí donde había hambre en vez de ir a Egipto donde había abundancia. Normalmente lo que Dios nos pide está de acuerdo al sentido común, pero Él tiene un conocimiento de lo que se ve y de las intenciones, de lo presente y del futuro, y hará que todas las cosas que nos pide ayuden finalmente a bien de aquellos que amamos a Dios. Es más importante hacer lo que Dios nos dice que aquello que nosotros pensamos. La visión de Dios es completa y perfecta. La nuestra está limitada por nuestros intereses personales, nuestras circunstancias y capacidades. Haremos mejor en seguir sus consejos. La desconfianza en Dios nos llevará a decir y hacer el mal, como en este caso el miedo a perder su vida le llevó a mentir, versos 7 y 9, lo mismo que había hecho su padre. El principio del mal en los humanos fue la desconfianza en la que Dios decía y sigue siendo lo que nos hace perdernos del bien, de la verdad y de Dios. Si tenemos más miedo a lo que otros piensen de nosotros que lo que Dios dice, entonces acabaremos haciéndonos daño y metiéndonos en situaciones que nos apartan de lo bueno. Es muy alentador ver cómo Dios desde el primer caso y lo mismo a lo largo de la historia no se retira cuando le fallamos, sino que viene a nosotros para restaurarnos. Cierto es que para ello requiere nuestro cambio de actitud, nuestra obediencia a Dios, y también, mientras se dice hoy, como nos lo recuerda el libro de Hebreos, pues hay un límite en la paciencia de Dios, y si no nos volvemos a Él a tiempo, podremos perder la oportunidad de disfrutar sus bendiciones y perdernos eternamente. A veces los hijos cometen los mismos errores que sus padres, como Abraham e Isaac cometieron el mismo error, verso 7. Cuando vemos o leemos la historia desde afuera, parece un error muy simple. Si vemos que alguien hace algo mal y vemos sus consecuencias desastrosas, lo evitamos o no.
pues parece que cuando nos toca a nosotros nos pasa que nos volvemos todo lo contrario de lo que nuestros padres o cometemos el mismo error. Sería acertado tener presente los errores de nuestros padres y planificar cómo hacerlo bien, cuando se nos presente a nosotros la misma prueba. Y si al final cometemos el mismo pecado, como cualquier otro, volvamos la vista al Padre Celestial, el Padre de las luces, el Dios de amor inagotable, y busquemos en Él su perdón y poder para no cometer los errores de nuestros padres. Algunas personas que no son del pueblo de Dios tienen respeto por Dios y sus principios, como nos enseña el caso del rey de los filisteos Abimelech, versos 1, 10, 11 y 28. Lo que enseña la palabra de Dios es buena para todas las personas en todos los tiempos. Cualquiera que los respete encontrará buenos resultados. Sería prudente que si alguien que no es seguidor de Jesús reconoce que es verdad, que es bueno, decida seguirle también para no perderse, pues no es reconocer a Dios como un ser bueno, sino seguir sus instrucciones, amarle a Él, lo que nos salvará. Cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, será evidente que es bueno, aún para los que no son del pueblo de Dios. La obediencia a Dios trae bendición, a veces en forma de riqueza, otras veces en forma de pruebas, como nos enseñan versos 12 al 14 o 15 a 21. Hemos sido creados para que nos vaya bien. Dios nos puso en un mundo lleno de bendiciones para que las disfrutemos con Él. Pero mientras esperamos que Él restaure todo para que hoy día pueda ser así, tenemos que vivir entre las bendiciones que siguen fluyendo de Él y las maldiciones que aparecen por todas partes en forma de orgullo, rencores, infidelidades, peleas. En cualquier caso, obedecer a Dios será lo mejor y lo único que nos conducirá a sus bendiciones. Por el camino puede que tengamos que superar dificultades. El objetivo no es no tener ningún problema, sino a través de ellas alcanzar las promesas de Dios. Obedecer a Dios no nos evita las pruebas, pero nos ayuda a confiar y afrontarlas, mientras esperamos que Él acabe su trabajo y nos lleve a cielos y tierra nuevos y perfectos. Ante los conflictos a veces hay que retirarse y ceder, buscando la paz, aunque otras veces hay que confrontar y defender el plan de Dios, como nos enseñan versos 19 al 22 la actuación de Isaac frente a los pozos. Ojalá no hubiera problemas en la vida, pero como los hay, es bueno no pelearnos porque todas las cosas no sean como nos gustaría que fuesen. A veces vale la pena ceder de nuestros derechos o nuestros intereses y llevarnos bien. Jesús es un buen ejemplo de cuánto soportó para que todos nosotros llegásemos a conocer a Dios y nos fuera bien. Pero también hay ocasiones en las que hay que defender la verdad, lo que es justo ante Dios. Jesús confrontó a los religiosos que ponían sus intereses por encima de los intereses de Dios. Dios primero. Cuando buscamos a Dios primero, las demás cosas vendrán. A veces no como esperábamos o quisiéramos, pero Dios sabe lo mejor y lo que necesitamos. Hagamos lo posible para estar en paz con todos, siguiendo al Señor. Dios merece nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, nuestra adoración, como nos enseña Isaac en esta experiencia también, verso 25. Dios cada día está cuidándonos, protegiéndonos, enseñándonos y merece que se lo agradezcamos. Todo lo bueno viene de Él. Incluso lo malo, las dificultades, Dios hace que nos ayuden para bien. Además, Dios ha hecho por nosotros algo que solo Él podría, nuestra salvación completa y eterna. Dediquemos tiempo a pensar en ello y agradecérselo. A veces, aun los que viven experiencias buenas de Dios dejan de seguir sus consejos y las consecuencias son amargura. Versos 34 y 35. Me hubiera gustado que el capítulo acabase antes de leer esto. Uno de los hijos de una persona que había escuchado a Dios directamente, alguien que había sido defendido sobrenaturalmente por Dios, alguien al que Dios le dio riqueza y muchas bendiciones, alguien que era sucesor de la gran promesa de Dios que se transmitiría de generación en generación en aquellos que le obedecen. Pues su hijo mira para otro lado,
No agradece ni tiene en cuenta todo lo que Dios había hecho con ellos, ni valora sus promesas y termina haciendo cosas en contra de los buenos consejos de Dios y en amargura para él y su familia. ¿Cómo queremos que acabe nuestra vida? ¿Queremos vivir en amargura? Si no es así, estemos atentos a Dios, a su palabra y dejemos cualquier cosa que sabemos que va en contra de lo que Él enseña. Dejemos de mentir, no desconfiemos de Dios y si ya lo hemos hecho, volvamos a Dios. No hay mayor bendición que seguir sus consejos. Que Dios nos bendiga.